Abraham, movido por una fe inquebrantable, dejó la casa de su padre siguiendo el llamado de Dios. Imagínate a Abraham, dejando todo lo que conocía para seguir una promesa divina. Junto a él, su sobrino Lot, un joven ambicioso, se unió a esta travesía llena de incertidumbre y esperanza. ¿Alguna vez has sentido un llamado tan fuerte que no pudiste ignorarlo? Esta jornada simboliza la eterna búsqueda del hombre por la verdad espiritual. Mientras Abraham se dedicaba a las promesas divinas, Lot, cegado por la ambición, tomó decisiones basadas en el beneficio material. Este contraste entre los dos personajes nos recuerda el proverbio: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. ¿Qué encontraron Lot y Abraham en el camino que cambió sus vidas para siempre? Antes de navegarnos en esta jornada, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp y también en tus redes sociales, Facebook y Telegram. Dios te bendecirá por eso y verás cómo Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo: quiero más. De esa manera, sabré si realmente debería seguir subiendo nuevos videos. Cuando ambos llegaron al Valle del Jordán, Lot se deslumbró con la belleza y fertilidad del lugar. ¿Puedes imaginar un lugar tan hermoso que te haga olvidar todo lo demás? El Valle del Jordán era como el jardín del Señor, pero Lot, eligiendo acampar cerca de Sodoma, mostró su preferencia por las riquezas terrenales sobre los valores espirituales. Esta elección de Lot resuena con las palabras de Jesús: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. La decisión de Lot refleja una preferencia peligrosa por lo material en detrimento de lo espiritual, marcando el inicio de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El Valle del Jordán no solo era hermoso, sino también muy fértil. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre un lugar tan próspero y otro menos atractivo? Lot, encantado por la abundancia del valle, vio una oportunidad para prosperar materialmente, olvidando considerar las implicaciones espirituales de su elección. Sodoma, aunque próspera, era conocida por su gran iniquidad. Lot decidió establecerse cerca de esta ciudad, sin prever el peligro que ello conllevaba. Esta decisión imprudente nos recuerda las palabras de Jesús: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24, reflejando la tentación de Lot hacia las riquezas terrenales. Abraham, por otro lado, permaneció cerca de los grandes encinares de Mamre en Hebrón, un lugar que simbolizaba la hospitalidad y la fe. Mientras Lot se acercaba al pecado de Sodoma, Abraham se mantenía fiel a Dios, recibiendo la visita de tres hombres misteriosos. La hospitalidad de Abraham, al ofrecer agua, pan y un lugar para descansar bajo un árbol, demuestra su espíritu de servicio y generosidad. Este acto refleja el espíritu de Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Hebrón, Abraham recibió la visita de tres hombres misteriosos, a quienes trató con gran hospitalidad. ¿Puedes imaginar reconocer la presencia divina en medio de desconocidos? Abraham, con humildad y reverencia, ofreció lo mejor de sí a estos visitantes, mostrando un corazón generoso y dispuesto a servir. Este gesto de Abraham no pasó desapercibido. En Hebreos 13:2 se nos recuerda: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham, sin saberlo, estaba en presencia de lo divino, y su acción reflejaba su fe inquebrantable en Dios y su compromiso con el servicio a los demás. La respuesta de Abraham a la promesa divina de que Sara tendría un hijo, a pesar de su avanzada edad, fue de humildad y aceptación. Aunque Sara rió incrédula al escuchar esto,
La promesa de Dios resuena en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo reaccionarías si Dios te prometiera algo que parece imposible? La incredulidad de Sara ante la promesa divina es un reflejo humano ante el milagro y el misterio de Dios. Dios, conociendo el corazón de Sara, le recordó que su poder no tiene límites, como se menciona en Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La promesa de un hijo a Abraham y Sara, a pesar de su avanzada edad, es una de las historias más conmovedoras de la Biblia. Dios les aseguró que Sara concebiría un hijo, lo que parecía imposible para ellos. Esta promesa resuena en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Sara, al escuchar esta promesa, se rió incrédula. Este acto de risa refleja la vulnerabilidad humana ante la grandeza de los planes divinos. Jeremías 32:27 nos recuerda: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La reacción de Sara es un recordatorio de que la fe debe superar nuestras dudas. Dios, ciente del corazón temeroso de Sara, reafirmó su promesa, mostrando su conocimiento profundo de nuestros pensamientos y emociones. Salmo 139:2 dice: Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. La respuesta de Dios a la risa de Sara fue un recordatorio de su omnisciencia y poder. Mientras los hombres se levantaban para dirigirse a Sodoma, Abraham los acompañó. Este momento marcó el inicio de una profunda reflexión divina sobre la justicia y la misericordia. Dios consideró si debía revelar sus planes a Abraham, destacando la estrecha relación entre el Creador y su siervo. Dios, al considerar si debía revelar sus planes a Abraham, muestra la relación especial que tenía con él. Dios se preguntó si debía compartir con Abraham lo que estaba a punto de hacer con Sodoma y Gomorra. Esta reflexión divina subraya la importancia de la justicia y la transparencia en su relación con sus siervos. Esta decisión de Dios destaca la comunión única que compartía con Abraham. En Génesis 12:2, Dios le había prometido: Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta promesa mostraba que Abraham no era solo un siervo, sino un amigo cercano de Dios, destinado a grandes cosas. Dios esperaba que Abraham enseñara justicia y rectitud a sus descendientes. Esta responsabilidad era crucial para recibir las bendiciones prometidas. Proverbios 2:9 dice: Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, todo buen camino. La reflexión de Dios sobre compartir sus planes con Abraham subraya la necesidad de inculcar valores justos en las futuras generaciones. Al anunciar su intención de investigar los pecados de Sodoma y Gomorra, Dios demostró su justicia y su preocupación por la maldad humana. Jeremías 23:24 nos recuerda: ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios está atento al clamor resultante de la injusticia y listo para actuar, mostrando su compromiso con la justicia. Dios, al anunciar su intención de investigar los pecados de Sodoma y Gomorra, demuestra su compromiso con la justicia divina. El clamor de la iniquidad de estas ciudades había llegado hasta el cielo y Dios estaba listo para tomar medidas. Jeremías 23:24 nos recuerda: No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, subrayando la omnipresencia de Dios y su preocupación por la justicia en la tierra. La decisión de Dios de compartir sus planes con Abraham no era solo informativa, sino también educativa. Dios quería que Abraham y sus descendientes comprendieran la gravedad del pecado y la importancia de la rectitud. Esta enseñanza es crucial para vivir en alineación con la voluntad divina, como se menciona en Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad,
todo buen camino. Abraham, al enterarse del inminente juicio sobre Sodoma y Gomorra, se preocupó profundamente. Su sobrino Lot vivía en Sodoma, y Abraham temía por su seguridad. Este momento ilustra la profunda compasión y sentido de justicia de Abraham. En Génesis 18, 23, 32, Abraham se dirige a Dios con valentía, cuestionando si destruiría a los justos junto con los malvados. El diálogo entre Dios y Abraham resalta la importancia de la intercesión y la compasión divina. Abraham comienza preguntando si Dios salvaría la ciudad por 50 justos, y Dios accede. Esta conversación muestra la disposición de Dios para la misericordia y su paciencia con la humanidad. Tiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho, subrayando el poder de la intercesión. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La intercesión de Abraham es un ejemplo notable de la valentía y la fe. Abraham, con humildad y reverencia, se acercó a Dios para abogar por los justos en Sodoma. Este diálogo nos recuerda la importancia de la intercesión y la justicia divina. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Abraham, consciente de su propia mortalidad, continúa intercediendo con humildad y audacia. Pregunta a Dios si salvaría la ciudad por 45 justos, luego por 40 y así sucesivamente, reduciendo el número hasta 10. Esta persistencia en la oración refleja la enseñanza de Lucas 18:1-8, donde Jesús habla sobre la importancia de orar sin desmayar. Cada reducción en el número de justos necesarios para salvar la ciudad demuestra la paciencia y misericordia de Dios. Dios está dispuesto a mostrar compasión incluso cuando el número de justos es pequeño. Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, subrayando la naturaleza compasiva de Dios. Abraham demuestra una fe y compasión profundas al interceder por Sodoma. Su determinación en salvar incluso a un pequeño grupo de justos resalta la importancia de valorar cada vida humana. Esta actitud se alinea con la parábola de la oveja perdida en Lucas 15, 12, 14, donde se muestra el valor de cada individuo ante los ojos de Dios. La persistencia de Abraham en sus súplicas a Dios es un ejemplo poderoso de fe y determinación. Abraham, sabiendo que Dios es justo, no se detiene después del primer pedido, continúa reduciendo el número de justos necesarios para salvar la ciudad, demostrando una fe inquebrantable en la misericordia divina. Lucas 18:1-8 nos recuerda la importancia de no desmayar en la oración. Cada vez que Abraham pide, Dios muestra disposición para escuchar y considerar su petición. Este diálogo es un testimonio del carácter paciente y misericordioso de Dios. Santiago 5:16 subraya: la oración eficaz del justo puede mucho, mostrando que la persistencia en la oración puede influir en los planes divinos.
La reducción del número de justos hasta 10 demuestra la paciencia infinita de Dios. Dios está dispuesto a salvar la ciudad, incluso si hay solo un pequeño remanente de justos, lo que subraya su deseo de mostrar misericordia. Salmo 86:15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La historia de Abraham, intercediendo por Sodoma, destaca la importancia de la justicia y la misericordia en la relación de Dios con la humanidad. Este episodio nos enseña que la intercesión puede cambiar el curso de los eventos y que cada oración sincera es escuchada por Dios. La fe de Abraham y su compromiso con la justicia nos inspiran a ser intercesores fervientes y a confiar en la misericordia divina. La respuesta de Dios a las oraciones de Abraham es un reflejo de su misericordia infinita. A medida que Abraham reduce el número de justos necesarios para salvar la ciudad, Dios continúa mostrando su disposición para perdonar. Esta interacción subraya que Dios no desea la destrucción, sino la redención de la humanidad. Ezequiel 18:23 dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? La promesa de Dios de no destruir Sodoma si encuentra 10 justos es un testimonio de su deseo de salvar en lugar de condenar. Este acto de misericordia demuestra que Dios está siempre dispuesto a dar una oportunidad para el arrepentimiento. La intercesión de Abraham muestra que incluso un pequeño número de justos puede marcar la diferencia en el juicio divino. Abraham, después de terminar su intercesión, regresa a su lugar, confiando en la justicia de Dios. Este acto de fe nos enseña que, una vez que hemos hecho todo lo posible en la oración y la intercesión, debemos confiar en la voluntad divina. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. El objetivo divino de revelar sus planes a Abraham no solo era informativo, sino también formativo. Dios quería que Abraham y sus descendientes comprendieran la importancia de la justicia y la rectitud. Este episodio destaca la importancia de enseñar y practicar estos valores, preparando a las futuras generaciones para vivir en alineación con la voluntad divina. El carácter de Abraham se revela claramente en su intercesión por Sodoma. Su profunda fe y sentido de justicia lo impulsan a abogar por los justos en la ciudad. Este acto de intercesión nos muestra que Abraham no solo era un hombre de fe, sino también de compasión y justicia. Proverbios 2:9 dice: Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, todo buen camino. Abraham ya había mostrado su valentía y compasión al rescatar a los habitantes de Sodoma en una batalla anterior. Ahora, con la misma audacia, intercede por ellos ante Dios. Esta actitud refleja el amor y la misericordia que se nos enseña en 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La determinación de Abraham de negociar la salvación de Sodoma con Dios muestra un equilibrio entre humildad y audacia. Su pedido por justicia y misericordia refleja la esencia de la fe, tal como se menciona en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mientras Abraham intercede, vemos la importancia de la persistencia en la oración y la confianza en la justicia divina. La historia nos enseña que, aunque las circunstancias parezcan desesperadas, siempre hay esperanza en la misericordia y justicia de Dios. La intercesión de Abraham por Sodoma es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la justicia pueden trabajar juntas para influir en los planes divinos. Al atardecer, los ángeles llegaron a Sodoma y encontraron a Lot sentado en la puerta de la ciudad.
Esta acción de Lot, recibir a los extranjeros con hospitalidad, refleja una virtud importante, incluso en una ciudad conocida por su corrupción. Hebreos 13:2 nos recuerda: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lot insistió para que los ángeles entraran en su casa, ofreciéndoles un banquete con vino y panes sin levadura. Este acto de hospitalidad, aunque en un entorno corrupto, destaca la importancia de mantener la integridad y la fe, independientemente de las circunstancias. 1 Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin embargo, antes de que pudieran descansar, los hombres de Sodoma rodearon la casa, exigiendo que Lot entregara a sus visitantes. Este momento tenso subraya la depravación de Sodoma y el peligro que enfrentaban los ángeles y Lot. Romanos 1:28 menciona: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Desesperado por proteger a sus huéspedes, Lot ofreció a sus hijas en lugar de los visitantes, revelando las complejidades morales y los desafíos éticos que enfrentaba. Este acto controversial es un testimonio de la gravedad de la situación en Sodoma y de cómo los valores morales se habían distorsionado en la ciudad. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». La corrupción de Sodoma se hizo evidente cuando los hombres de la ciudad rechazaron la oferta de Lot y lo amenazaron. Esta reacción muestra la completa depravación de la ciudad y la falta de respeto hacia los extranjeros y la hospitalidad. Santiago 4:12 nos recuerda: «Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?». En el punto álgido de la tensión, los ángeles intervinieron para salvar a Lot y cegaron a los agresores. Este milagro demostró el poder y la misericordia divina, protegiendo a los justos en medio de la corrupción. Salmo 34:7 dice: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Luego, los ángeles instruyeron a Lot a llevar a su familia fuera de la ciudad, anunciando la destrucción inminente de Sodoma. Este momento de decisión refleja Génesis 6:13, donde Dios declara la destrucción inminente debido a la maldad humana. Lot, enfrentando la urgencia de la situación, debía actuar rápidamente para salvar a su familia. Lot trató de advertir a sus futuros yernos, pero ellos lo tomaron como una broma, ilustrando la ceguera espiritual y la incredulidad de las personas. Pedro 3:4 menciona: «En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?». La incredulidad de los yernos de Lot refleja la resistencia humana a aceptar la verdad divina. A pesar de la incredulidad de sus futuros yernos, Lot continuó preparándose para huir con su familia. La intervención de los ángeles, que tomaron a Lot, su esposa y sus 2 hijas de la mano y los sacaron de la ciudad, muestra la misericordia y la compasión divina. 2 Pedro 3:9 dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Los ángeles instruyeron a Lot y su familia a no mirar atrás mientras huían de la ciudad, enfatizando la necesidad de dejar atrás el pasado corrupto y seguir adelante hacia una nueva vida. Lucas 17:32 nos recuerda: «Acordaos de la mujer de Lot». Este mandato subraya la importancia de no aferrarse a una vida de pecado. Lot, temeroso de huir a las montañas, pidió permiso para refugiarse en una pequeña ciudad cercana, Zoar. Este momento ilustra su humanidad y su deseo de encontrar seguridad, incluso en medio de la misericordia divina. Salmo 34:22 dice:
Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Los ángeles concedieron la petición de Lot y prometieron no destruir Zoar hasta que él llegara allí. Este acto de misericordia divina demuestra la protección y el cuidado de Dios por aquellos que confían en él. Salmo 91:11 dice: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La historia de Lot muestra cómo la fe y la obediencia pueden llevar a la salvación y la protección divinas. Lot y su familia se apresuraron a salir de Sodoma, guiados por los ángeles, mientras el juicio divino se cernía sobre la ciudad. La destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre del cielo es un testimonio del juicio de Dios sobre la iniquidad. Judas 1:7 dice: Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En su huida, la esposa de Lot desobedeció las instrucciones de los ángeles y miró hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Este acto simboliza el peligro de aferrarse al pasado y desobedecer las instrucciones divinas. Lucas 17:32 dice: Acordaos de la mujer de Lot, subrayando la importancia de seguir adelante sin mirar atrás. Mientras Lot y sus hijas se refugiaban en Zoar, Abraham observaba desde lejos la destrucción de las ciudades. Esta vista le recordó la justicia y la misericordia de Dios. Éxodo 34:6-7 dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot muestra la justicia de Dios y su capacidad para recordar y responder a las oraciones de los justos. Génesis 18:23-32 ilustra cómo la intercesión de Abraham influenció en la decisión de Dios de salvar a Lot, destacando la importancia de la fe y la justicia en la relación con lo divino. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es un recordatorio eterno de las consecuencias de la desobediencia. Al mirar hacia atrás, ella desobedeció las instrucciones claras de los ángeles, mostrando su apego a la vida anterior. Hebreos 10:31 dice: Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, subrayando la gravedad de desobedecer a Dios. Este evento simboliza la importancia de la obediencia a Dios y el peligro de aferrarse al pasado. La esposa de Lot se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando uno no sigue las instrucciones divinas. Lucas 17:32 nos recuerda: Acordaos de la mujer de Lot, enfatizando la necesidad de seguir adelante y no mirar atrás. Mientras tanto, Lot, ahora temeroso de permanecer en Zoar, se refugió en las montañas con sus hijas. Este cambio de planes ilustra un estado de miedo e incertidumbre, destacando la complejidad de las decisiones humanas y la necesidad de confiar en Dios. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las montañas, las hijas de Lot tomaron decisiones desesperadas para preservar su linaje, llevándolo a un acto de incesto. Este incidente muestra cómo las influencias corruptas de Sodoma persistieron incluso después de su destrucción, afectando profundamente a la familia de Lot. La historia de Lot y su esposa nos enseña sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de confiar completamente en Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los eventos más dramáticos y significativos de la Biblia. Dios hizo llover fuego y azufre del cielo sobre estas ciudades, eliminando toda vida debido a su iniquidad extrema. Este juicio divino resuena en Judas 1:7, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Este acto de destrucción fue un testimonio poderoso del juicio de Dios sobre la maldad. A través de este evento, Dios mostró que no toleraría la corrupción desenfrenada y que habría consecuencias severas para aquellos que persistieran en sus caminos perversos. La destrucción fue total, subrayando la seriedad con la que Dios trata el pecado. Abraham observó desde lejos, viendo el humo que se elevaba de las ruinas de las ciudades como el humo de un horno. Este momento le recordó tanto la justicia como la misericordia de Dios, que había salvado a Lot por la intercesión de Abraham. Éxodo 34, 6, 7 describe a Dios como misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para las futuras generaciones sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la rectitud. Nos enseña que, aunque Dios es misericordioso, también es justo y no permitirá que la maldad quede impune. La salvación de Lot es un recordatorio de la importancia de la intercesión y la justicia divina. A pesar de la destrucción a su alrededor, Lot y sus hijas fueron rescatados gracias a las oraciones de Abraham. Este acto de salvación muestra la misericordia de Dios y su disposición a escuchar a los justos. Lot, temeroso de quedarse en Zoar, se refugió en las montañas con sus hijas. Este cambio de lugar subraya la continua búsqueda de seguridad de Lot y su desconfianza en la estabilidad de las ciudades. Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, reflejando la necesidad de confiar en Dios en tiempos de incertidumbre. La historia de Lot y sus hijas en las montañas toma un giro oscuro cuando, desesperadas por preservar su linaje, las hijas de Lot lo embriagan y cometen incesto. Este acto muestra cómo las influencias corruptas de Sodoma persistieron incluso después de su destrucción, afectando profundamente a la familia de Lot. Esta historia nos recuerda que las decisiones y el entorno pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. Moab y Ben-Ami, los hijos nacidos de este acto, se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas, enemigos perennes de Israel. Esta consecuencia duradera subraya cómo el pecado puede afectar no solo a los individuos, sino también a las generaciones futuras. La historia de Lot y sus hijas es una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la importancia de buscar la rectitud. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot se refugió en las montañas, temeroso de quedarse en Zoar. Este cambio de entorno refleja su estado de miedo e incertidumbre, mostrando la necesidad de confiar en Dios en tiempos difíciles. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las montañas, las hijas de Lot, pensando que eran los únicos sobrevivientes y queriendo preservar su linaje, decidieron embriagar a su padre y acostarse con él. Este acto de incesto revela la desesperación y la influencia corrupta que persistía de Sodoma. Esta historia es un recordatorio de cómo las decisiones y el entorno pueden tener un impacto profundo y duradero. Moab y Ben-Ami, los hijos nacidos de este acto, se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas. Estos pueblos serían enemigos perennes de Israel, subrayando cómo el pecado puede afectar no solo a los individuos, sino también a las generaciones futuras. Este evento nos enseña sobre las consecuencias duraderas del pecado y la importancia de tomar decisiones rectas. La vida de Lot después de Sodoma y Gomorra es una lección sobre la supervivencia y las consecuencias de vivir en un entorno corrupto. Nos recuerda que aunque podemos escapar físicamente del pecado, las influencias y las consecuencias pueden seguir afectándonos. La historia de Lot y sus hijas es una advertencia sobre la importancia de buscar la rectitud y la fe en Dios.
Las hijas de Lot, al encontrarse en una situación desesperada, tomaron decisiones drásticas para preservar su linaje. Pensando que eran los únicos sobrevivientes, embriagaron a su padre y cometieron incesto. Este acto es un testimonio de la desesperación y las influencias corruptas que persistían de Sodoma. La historia de las hijas de Lot es una advertencia sobre las decisiones impulsivas en tiempos de crisis. La motivación detrás de las acciones de las hijas de Lot fue asegurar la continuidad de su familia. Sin embargo, sus métodos fueron moralmente cuestionables y tuvieron consecuencias duraderas. Moab y Ben-Ammi, nacidos de este acto, se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas, quienes serían enemigos de Israel. Este evento muestra cómo el pecado puede tener un impacto profundo en las generaciones futuras. Este incidente revela la complejidad de las decisiones humanas y cómo el entorno puede influir en nuestras acciones. A pesar de la destrucción de Sodoma, las hijas de Lot llevaron consigo las influencias corruptas de la ciudad. Esta historia subraya la importancia de tomar decisiones basadas en la rectitud y la fe en Dios, incluso en tiempos de desesperación. La narrativa de las hijas de Lot también nos enseña sobre la redención y la misericordia. A pesar de sus acciones, Dios continuó trabajando en la historia de Israel, mostrando que siempre hay esperanza y posibilidad de redención. La historia de las hijas de Lot es un recordatorio de que, aunque podamos cometer errores, la gracia y la misericordia de Dios están siempre presentes. Los hijos de Lot, Moab y Ben-Ammi nacieron de un acto de desesperación y pecado. Estos niños se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas, pueblos que serían enemigos persistentes de Israel. Este evento subraya cómo el pecado y las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas y afectar a las generaciones futuras. La existencia de los moabitas y amonitas es un testimonio de las influencias persistentes del pecado. A pesar de la destrucción de Sodoma, las acciones de las hijas de Lot muestran cómo las decisiones impulsivas y desesperadas pueden llevar a consecuencias inesperadas. Esta historia nos recuerda la importancia de la prudencia y la fe en Dios en tiempos de crisis. Los moabitas y amonitas, nacidos de la desesperación y el pecado, jugaron roles significativos en la historia de Israel, a menudo en conflicto con el pueblo de Dios. Este conflicto perpetuo subraya cómo las decisiones de una generación pueden afectar a las siguientes. La historia de Moab y Ben-Ammi es una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones basadas en la desesperación. Incluso en medio de estas consecuencias, la misericordia y la redención de Dios están siempre presentes. A pesar del origen de Moab y Ben-Ammi, Dios continuó trabajando en la historia de Israel, mostrando que siempre hay posibilidad de redención. Esta historia subraya que, aunque el pecado puede tener consecuencias duraderas, la gracia de Dios siempre ofrece un camino hacia la redención. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio poderoso de la justicia divina. Dios no tolera la iniquidad y siempre buscará corregir el mal en el mundo. La destrucción de estas ciudades simboliza el juicio inminente sobre una civilización moralmente fallida, subrayando que la justicia de Dios es perfecta y absoluta. Este juicio sirve como una advertencia severa contra otros que puedan seguir un camino similar. La Biblia nos enseña que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. La historia de Sodoma y Gomorra se convierte en una lección duradera para todas las generaciones sobre la importancia de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Sin embargo, la justicia de Dios también incluye la misericordia. Lot
y su familia fueron salvados gracias a la intercesión de Abraham, mostrando que Dios no desea la destrucción de los justos junto con los malvados. Esta dualidad en el carácter de Dios, justicia y misericordia, es fundamental para entender su naturaleza. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios actúa con justicia para erradicar el mal, pero también muestra compasión para aquellos que buscan la redención. La historia de Sodoma y Gomorra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los principios divinos. Lot, viviendo en Sodoma, se enfrentó constantemente a un dilema moral. Aunque intentaba mantener su integridad, la corrupción de su entorno lo ponía en situaciones difíciles. Esto resuena con la advertencia de Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Lot intentaba equilibrar su vida en una ciudad corrupta con su fe en Dios. La elección inicial de Lot de vivir en Sodoma fue impulsada por la apariencia de prosperidad material, lo que refleja la tentación humana de priorizar lo material sobre lo espiritual. Génesis 13:10-11 describe cómo Lot escogió el valle del Jordán por su belleza y fertilidad, sin considerar las implicaciones espirituales de vivir cerca de una ciudad tan corrupta. A pesar de sus buenas intenciones, Lot se encontró en medio de contradicciones morales. Su disposición a sacrificar a sus hijas para proteger a sus huéspedes muestra la complejidad de sus decisiones y cómo la influencia de Sodoma afectó profundamente su juicio moral. Esto nos enseña sobre los desafíos de mantener la integridad en un entorno corrupto. La historia de Lot nos recuerda que la vida en un ambiente corrupto puede erosionar incluso las intenciones más nobles. Nos insta a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el impacto que nuestro entorno tiene en nuestra vida espiritual. La fe y la integridad deben ser mantenidas, incluso en los momentos más difíciles y en los lugares más oscuros. Lot se encontró en una situación de gran hipocresía. Aunque intentaba proteger a sus huéspedes, su oferta de sacrificar a sus hijas muestra una contradicción moral. Este acto refleja cómo la influencia de Sodoma había distorsionado sus valores, llevándolo a decisiones desesperadas y moralmente cuestionables. Lot intentaba hacer lo correcto en un ambiente extremadamente corrupto, pero sus acciones revelan las complejidades de su lucha interna. Mateo 6:24 nos recuerda: nadie puede servir a dos señores. Lot intentaba balancear su vida en Sodoma con su fe en Dios, pero las tentaciones y las presiones del entorno afectaron sus decisiones. Esta hipocresía y contradicción moral subrayan la dificultad de mantener la rectitud en un entorno corrupto. Lot quería proteger a sus huéspedes, pero sus métodos fueron moralmente incorrectos. Esta historia resalta cómo las influencias externas pueden afectar nuestras decisiones y acciones, incluso cuando tenemos buenas intenciones. La vida de Lot en Sodoma nos enseña sobre los peligros de comprometer nuestros valores. Es un recordatorio de que debemos ser vigilantes y firmes en nuestra fe, incluso cuando estamos rodeados de corrupción. La historia de Lot nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a asegurarnos de que nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y creencias. La disposición de Lot a sacrificar a sus hijas para proteger a sus huéspedes es un ejemplo extremo de moralidad comprometida. Este acto, aunque motivado por un deseo de proteger, muestra hasta qué punto la corrupción de Sodoma había afectado su juicio. La historia de Lot nos recuerda que incluso las decisiones bien intencionadas pueden ser moralmente erróneas cuando se hacen bajo presión. Lot intentaba hacer lo correcto en una situación desesperada, pero sus acciones revelan las complejidades de su lucha moral. La influencia de Sodoma
había distorsionado sus valores, llevándolo a decisiones cuestionables. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Esta advertencia se refleja en las decisiones de Lot. Esta historia subraya la importancia de mantener la integridad y la rectitud, incluso en situaciones difíciles. Lot intentaba proteger a sus huéspedes, pero sus métodos eran moralmente incorrectos. Esto nos enseña sobre los desafíos de tomar decisiones éticas en entornos corruptos y la necesidad de mantenernos firmes en nuestros valores. La vida de Lot en Sodoma nos muestra que las presiones externas pueden llevarnos a comprometer nuestros valores. Nos insta a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a asegurarnos de que estamos actuando de acuerdo con nuestras creencias y principios, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. La influencia de Sodoma tuvo un impacto profundo y duradero en la familia de Lot. Aunque lograron escapar físicamente de la ciudad, las influencias corruptas persistieron en sus vidas, afectando sus decisiones y acciones. La historia de Lot y su familia nos recuerda que las influencias negativas pueden tener un efecto duradero en nuestras vidas. Las hijas de Lot, al encontrarse en una situación desesperada, tomaron decisiones drásticas para preservar su linaje. Este acto de incesto muestra cómo las influencias corruptas de Sodoma persistieron incluso después de la destrucción de la ciudad. La desesperación y la falta de opciones llevaron a las hijas de Lot a cometer actos moralmente reprobables. Moab y Ben-Ammi, nacidos de este acto, se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas, pueblos que serían enemigos perennes de Israel. Este evento subraya cómo las decisiones de una generación pueden afectar a las siguientes. La historia de Lot y sus hijas es una advertencia sobre las consecuencias duraderas del pecado. La narrativa de Lot y su familia nos enseña sobre la importancia de mantener la integridad y la fe, incluso cuando estamos rodeados de influencias negativas. Nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a asegurarnos de que estamos tomando decisiones basadas en nuestros valores y principios, evitando comprometer nuestra moralidad. La vida de Lot en Sodoma es un ejemplo clásico de la lucha por mantener la integridad en medio de la corrupción. Aunque Lot intentaba vivir una vida justa, el entorno corrupto de Sodoma constantemente ponía a prueba su fe y su moralidad. Este dilema resuena con Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La tentación de la prosperidad material inicial que atrajo a Lot a Sodoma resultó ser un desafío constante para su integridad espiritual. La decisión de Lot de vivir en una ciudad tan corrupta muestra cómo las elecciones pueden llevarnos a situaciones que desafían nuestros valores más profundos. Este aspecto de la historia nos recuerda la advertencia de Jesús en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. A pesar de las buenas intenciones de Lot, sus acciones en Sodoma revelan la dificultad de mantener la rectitud en un ambiente moralmente comprometido. La historia de Lot es un testimonio de la complejidad de vivir una vida justa en un mundo lleno de tentaciones y corrupciones. Nos enseña que debemos ser vigilantes y firmes en nuestra fe. La narrativa de Lot en Sodoma es una advertencia sobre los peligros de comprometer nuestros valores por conveniencia o beneficio material. Nos insta a considerar cuidadosamente nuestras decisiones y a buscar siempre mantener nuestra integridad sin importar las circunstancias. La lucha de Lot es un recordatorio de la importancia de permanecer fieles a nuestros principios. La destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot sirven como un poderoso llamado a la renuncia del mundo y a la búsqueda de la rectitud.
Esta historia nos enseña que debemos estar dispuestos a dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios y seguir un camino de justicia y fe. Primera Juan 2, 15, 17 nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lot y su familia enfrentaron la difícil tarea de abandonar su hogar y sus posesiones para salvar sus vidas. Este acto de renuncia refleja la necesidad de desprenderse de lo material para seguir a Dios plenamente. La destrucción de Sodoma es un recordatorio de que las riquezas y la prosperidad material son efímeras y no deben ser nuestro principal enfoque. La historia de la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, subraya el peligro de aferrarse al pasado y desobedecer las instrucciones divinas. Lucas 17:32 dice: acordaos de la mujer de Lot. Este versículo enfatiza la importancia de seguir adelante y no permitir que las atracciones del mundo nos desvíen de nuestro camino espiritual. La lección de Sodoma y Gomorra es clara. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos aparta de Dios. La rectitud y la fe deben ser nuestras prioridades y debemos estar preparados para dejar atrás lo mundano para seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Esta historia es un llamado a la reflexión y a la acción en nuestras propias vidas. Aunque la historia de Sodoma y Gomorra es predominantemente una historia de juicio, también es una historia de redención y misericordia. La salvación de Lot y su familia muestra que Dios siempre está dispuesto a rescatar a aquellos que buscan su ayuda, incluso en medio de la destrucción. Segundos Pedro 3:9 nos recuerda: el Señor no retarda su promesa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La intercesión de Abraham por Sodoma destaca la importancia de la oración y la compasión. Abraham abogó fervientemente por los justos en la ciudad y su oración no fue en vano. Aunque Sodoma fue destruida, Lot fue salvado, mostrando que Dios escucha las oraciones de los justos y responde con misericordia. Lot, aunque cometió errores, fue considerado justo y digno de ser rescatado. Su historia es un testimonio de la misericordia de Dios y de su disposición a perdonar y salvar a aquellos que se vuelven a Él. Esta redención en medio del juicio nos da esperanza y nos recuerda que nunca es tarde para buscar la misericordia divina. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que, aunque Dios es justo y castigará el pecado, también es misericordioso y está dispuesto a salvar a aquellos que se arrepienten y buscan su ayuda. Esta dualidad en el carácter de Dios es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe y la oración en nuestra relación con lo divino. La fe de Abraham y su disposición a interceder por Sodoma es un ejemplo inspirador de compasión y justicia. Abraham no solo se preocupaba por su sobrino Lot, sino también por los justos que pudieran estar en la ciudad. Esta intercesión refleja su profundo sentido de justicia y su fe en la misericordia de Dios. Miqueas 6:8 dice: «Se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». El diálogo entre Abraham y Dios es una de las interacciones más conmovedoras de la Biblia. Abraham, con humildad y audacia, pide a Dios que no destruya la ciudad si se encuentran suficientes justos. Este acto de intercesión muestra que la oración y la compasión pueden influir en los planes divinos. Santiago 5:16 dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». A medida que Abraham reduce el número de justos necesarios para salvar la ciudad, Dios muestra su disposición para la misericordia. Este intercambio subraya la importancia de la persistencia en la oración y la fe en la bondad divina. La historia nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de la oración intercesora.
La intercesión de Abraham por Sodoma es un recordatorio de que debemos orar y abogar por los demás, especialmente por aquellos que están en peligro o necesidad. La fe y la compasión de Abraham son un ejemplo de cómo podemos influir positivamente en el mundo a través de la oración y la intercesión. Esta historia nos inspira a ser defensores fervientes de la justicia y la misericordia. La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia eterna sobre las consecuencias del pecado. La destrucción de estas ciudades muestra que el pecado desenfrenado y la corrupción moral llevan inevitablemente al juicio divino. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este evento subraya la seriedad con la que Dios trata el pecado y la importancia de vivir una vida justa. La narrativa nos enseña que, aunque Dios es misericordioso, también es justo y no permitirá que el mal quede impune. La destrucción de Sodoma es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias graves y duraderas. Sin embargo, la historia también nos muestra que Dios ofrece oportunidades de arrepentimiento y salvación. La intercesión de Abraham y la salvación de Lot son ejemplos de la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. 2 Pedro 3:9 nos recuerda que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La advertencia de Sodoma y Gomorra debe inspirarnos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la rectitud. Nos insta a alejarnos del pecado y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Esta historia es una llamada a la acción para que tomemos en serio las consecuencias del pecado y busquemos la misericordia de Dios a través del arrepentimiento y la fe. Jesús se refirió a la historia de Sodoma y Gomorra para enfatizar la necesidad de renunciar a los deseos mundanos y buscar la salvación. En Lucas 17:32-33, Él dice, «Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la pierda, la salvará». Este mensaje subraya la importancia de desprenderse de lo mundano para obtener la vida eterna. La mujer de Lot, al mirar hacia atrás y convertirse en una estatua de sal, es un ejemplo de los peligros de aferrarse a los deseos y placeres del mundo. Su desobediencia y su apego al pasado la llevaron a la destrucción. Esta historia nos recuerda que debemos seguir adelante, sin mirar atrás, y enfocarnos en nuestra relación con Dios. La narrativa de Sodoma y Gomorra nos insta a reflexionar sobre nuestras prioridades y a asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos aleja de Él y seguir un camino de rectitud. Este mensaje es especialmente relevante en un mundo lleno de tentaciones y distracciones. Jesús nos llama a vivir una vida de fe y obediencia, dejando atrás los deseos mundanos y buscando la salvación. La historia de la mujer de Lot es una advertencia clara de los peligros de la desobediencia y el apego al mundo. Nos insta a seguir adelante con determinación y a enfocarnos en nuestra relación con Dios, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestra fe. Los descendientes de Lot, Moab y Ben-Ammi se convirtieron en los antepasados de los moabitas y amonitas, quienes serían enemigos persistentes de Israel. Esta enemistad refleja las consecuencias duraderas del pecado y las decisiones desesperadas de las hijas de Lot. La historia de estos pueblos subraya cómo las acciones de una generación pueden afectar a las siguientes. Los moabitas y amonitas, nacidos de un acto de incesto y desesperación, jugaron roles significativos en la historia de Israel, a menudo en conflicto con el pueblo de Dios. Esta enemistad perpetua es un recordatorio de cómo el pecado puede tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas y en la de nuestros descendientes.
La existencia de estos pueblos y su constante conflicto con Israel es un testimonio de las influencias persistentes del pecado. Aunque Sodoma fue destruida, las consecuencias de su corrupción continuaron a través de los descendientes de Lot. Esta historia nos enseña sobre la importancia de tomar decisiones rectas y de considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones. A pesar de su origen, Dios continuó trabajando en la historia de Israel y mostrando misericordia. La narrativa de Moab y Amón nos recuerda que, aunque el pecado puede tener consecuencias duraderas, siempre hay esperanza y posibilidad de redención a través de la gracia de Dios. Esta historia subraya la importancia de buscar la rectitud y la fe, confiando en la misericordia divina para superar las consecuencias del pecado. La historia de Sodoma y Gomorra ofrece numerosas lecciones sobre la justicia, la misericordia y la importancia de la rectitud. A través de esta narrativa, vemos que Dios es justo y castigará el pecado, pero también es misericordioso y está dispuesto a salvar a aquellos que se arrepienten y buscan su ayuda. La dualidad de justicia y misericordia es fundamental para entender el carácter de Dios. Las acciones de Lot y su familia nos enseñan sobre los peligros de comprometer nuestros valores y la importancia de mantener nuestra integridad en medio de la corrupción. Aunque Lot intentaba vivir de acuerdo con sus creencias, las influencias corruptas de Sodoma afectaron sus decisiones y acciones, mostrándonos la necesidad de ser vigilantes y firmes en nuestra fe. La intercesión de Abraham por Sodoma destaca la importancia de la oración y la compasión. Su disposición a abogar por los justos nos inspira a orar por los demás y a buscar la justicia y la misericordia en nuestras propias vidas. Esta historia nos recuerda que la oración puede influir en los planes divinos y que debemos ser defensores fervientes de la justicia. Finalmente, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la historia de Lot nos llaman a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Nos insta a alejarnos del pecado, a vivir de acuerdo con los principios divinos y a confiar en la misericordia de Dios. La narrativa de Sodoma y Gomorra es una advertencia y una guía, invitándonos a vivir una vida de fe, integridad y compasión.